Vengan a mí los que sufren, vengan a mí los que están sin paz, que yo los consolaré, que yo los aliviaré con mi amor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí nos encontramos juntos disfrutando de estos encuentros espirituales. El Papa Francisco volvió a pisar suelo latinoamericano. Llegó en el anochecer del miércoles 6 de septiembre a la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Visitó Villavicencio, Medellín y Cartagena de Indias. Frases destacadas del Padre. Al pasar por los cielos de Venezuela, pidió que recemos por los habitantes de ese país para que puedan encontrar una solución pacífica a sus problemas humanitarios. Dijo a los jóvenes que no se dejen robar la alegría. En la misa central en Bogotá estuvieron presentes integrantes de la FARC y ciudadanos oprimidos por las guerrillas. Recordemos que el pueblo colombiano fue sometido a las guerrillas y al narcotráfico por 50 años. Hace un tiempo se consiguió deponer las armas, un cese del fuego y hasta lograr un entendimiento y firmar la paz. Otra frase: no nos debe dar miedo la renovación de la Iglesia y decirle sí al cuidado de la naturaleza, elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado. Una maniobra brusca e imprevista del chofer que conducía el papamóvil provocó que el Papa se golpeara, produciéndole un corte en la ceja y un hematoma en el pómulo. Después del susto y asistido de inmediato, siguió con el recorrido previsto. Desde Cartagena, el domingo 10, partió de regreso al Vaticano. Gracias por tu visita, Papa. Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia. El 25 de agosto de 1905 nació la tercera hija entre 10 hermanos de una pobre y piadosa familia campesina de una aldea de Polonia. Desde pequeña se destacó por la piedad, el amor a la oración, la laboricidad y la obediencia, y por una gran sensibilidad ante la pobreza humana. Su educación escolar duró menos de 3 años y al cumplir 14 años abandonó la casa familiar para trabajar de sirvienta y mantenerse a sí misma y ayudar a los padres. Desde los 7 años, Elena sintió en su alma el llamado a la vida religiosa. Ante la negativa de sus padres para entrar en el convento, la niña intentó apagar dentro de sí el llamado de Dios. Elena misma nos cuenta que una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que comencé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí. A Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome esas palabras: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música, desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba, nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después, abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao. Estaba anocheciendo,
había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí esas palabras: ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Cuando bajé del tren y vi que cada uno se fue por su camino, me entró miedo. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirme si no conocía a nadie? Y dije a la Madre de Dios: María, dirígeme, guíame. Inmediatamente oí en el alma estas palabras: que saliera de la ciudad a una aldea donde pasaría una noche tranquila. Así lo hice y encontré todo tal y como la Madre de Dios me había dicho. Al día siguiente, a primera hora, regresé a la ciudad y entré en la primera iglesia que encontré. Y empecé a rezar para que siguiera revelándose en mí la voluntad de Dios. Las santas misas seguían una tras otra. Durante una oí estas palabras: ve a hablar con este sacerdote y dile todo, y él te dirá lo que debes hacer en adelante. Terminada la Santa Misa, fui a la sacristía y conté todo lo que había ocurrido en mi alma y pedí que me indicara en qué convento debía estar. Al principio el sacerdote se sorprendió, pero me recomendó confiar mucho en que Dios lo arreglaría. Entretanto, yo te mandaré, dijo este sacerdote, a casa de una señora piadosa, donde tendrás alojamiento hasta que entres en un convento. Cuando me presenté en su casa, la señora me recibió con gran amabilidad. Empecé a buscar un convento, pero donde llamaba me despedían. El dolor traspasó mi corazón y dije al Señor Jesús: ayúdame, no me dejes sola. Por fin, cuando salió a mi encuentro la Madre Superiora, Micaela, tras una breve conversación, me ordenó ir al dueño de la casa y preguntarle si me recibía. Enseguida comprendí que debía preguntar al Señor Jesús. Muy feliz fui a la capilla y pregunté a Jesús: dueño de la casa, ¿me recibes? Una de las hermanas de esta casa me ha dicho que te lo pregunte. Enseguida oí esta voz: te recibo, estás en mi corazón. Cuando regresé de la capilla, la Madre Superiora primero me preguntó: pues bien, ¿te ha recibido el Señor? Contesté que sí. Sí, el Señor te ha recibido, yo también te recibo. Dios llenó mi alma con una luz interior para que lo conociera más profundamente como el bien y la belleza supremos. Comprendí cuánto Dios me amaba. Es eterno su amor hacia mí. Eso fue durante las vísperas. Con las palabras sencillas que brotaron del corazón, hice a Dios el voto de castidad perpetua. A partir de aquel momento sentí una mayor intimidad con Dios, mi esposo. En aquel momento hice una celdita en mi corazón donde siempre me encontraba con Jesús. Por fin llegó el momento cuando se abrió para mí la puerta del convento. Eso fue el 1 de agosto, al anochecer, en víspera de la fiesta de la Madre de Dios de los Ángeles. Me sentía sumamente feliz. Me pareció que entré en la vida del paraíso. En la congregación recibió el nombre de Sor María Faustina. El noviciado lo pasó en Cracovia, donde en presencia del obispo
Hizo los primeros votos y 5 años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Trabajó en distintas casas de la congregación. Pasó los períodos más largos en Cracovia, Plock y Vilna, trabajando como cocinera, jardinera y portera. Para quien la observaba desde afuera, nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía sus deberes con fervor. Observaba fielmente todas las reglas del convento. Era recogida y piadosa, pero a la vez natural, alegre, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Toda su vida se concentraba en caminar con consistencia a la cada vez más plena unión con Dios y en una abnegada colaboración con Jesús en la obra de la salvación de las almas. En el diario escrito por ella revela la profundidad de su vida espiritual. Una lectura atenta a estos escritos permite conocer un alto grado de unión de su alma con Dios. Permite conocer hasta qué punto Dios se entregó a su alma y evidencia también sus esfuerzos y combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía y de leer en las almas humanas. Colmada de tantas gracias, escribió: mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. El austero modo de vida y los agotadores ayunos que practicaba desde antes de entrar en el convento debilitaron tanto su organismo que, siendo postulante, fue enviada al balneario cerca de Varsovia para recuperar su salud. Tras el primer año de noviciado, le vinieron experiencias místicas sumamente dolorosas, las de la llamada Noche Oscura, y luego sufrimientos espirituales y morales relacionados con la realización de su misión. Escribe Sor Faustina en su diario. Mi mente estaba extrañamente oscurecida. Ninguna verdad me parecía clara. Cuando me hablaban de Dios, mi corazón era como una roca. No lograba sacar del corazón ni un solo sentimiento de amor hacia Él. Cuando con un acto de voluntad trataba de permanecer junto a Dios, experimentaba grandes tormentos y me parecía que con ello causaba una ira mayor de Dios. Sentía un gran vacío en mi alma y no conseguía llenarlo con nada. Empecé a sentir hambre y anhelo de Dios, pero veía toda mi impotencia. Trataba de leer despacio, frases por frases, y meditar del mismo modo, pero fue en vano. No comprendía nada de lo que leía. Delante de los ojos de mi alma estaba constantemente todo el abismo de mi miseria. Cuando iba a la capilla por algunos ejercicios espirituales, siempre experimentaba aún más tormentos y tentaciones. A veces, durante toda la Santa Misa, luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. Sentía adversión por los santos sacramentos. Me acercaba a ellos solamente por obediencia al confesor, y esa ciega obediencia era para mí el único camino que debía seguir y mi tabla de salvación. Cuando el sacerdote me explicó que esas eran las pruebas enviadas por Dios y que con el estado en que te encuentras no solo no ofendes a Dios, sino que le agradas más, es una señal que Dios te ama inmensamente y que confía en ti porque te visita con estas pruebas. No obstante, esas palabras no me consolaron. Me parecía
que no se referían en nada a mí. Una cosa me extrañaba. A veces, cuando sufría enormemente en el momento de acercarme a la confesión, de repente estos terribles tormentos cesaban. Pero cuando me alejaba de la rejilla, todos esos tormentos volvían a golpearme con mayor furia. Entonces me postraba delante del Santísimo Sacramento y repetía estas palabras: aunque me mates, yo confiaré en ti. Me parecía que agonizaba en aquellos dolores. El pensamiento que más me atormentaba era que yo era rechazada por Dios. Luego venían otros pensamientos. ¿Para qué empeñarme en las virtudes y en las buenas obras? ¿Para qué mortificarme y anonadarme? ¿Para qué hacer votos? ¿Para qué rezar? ¿Para qué sacrificarme e inmolarme? ¿Por qué ofrecerme como víctima en cada paso? ¿Para qué si ya soy rechazada por Dios? ¿Para qué estos esfuerzos? Y aquí solamente Dios sabe lo que ocurría en mi corazón. Sor Faustina se ofreció como víctima por los pecadores y con este propósito experimentó también diversos sufrimientos para que a través de ellos salvar las almas de aquellos. En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis que atacó los pulmones y el sistema digestivo. A causa de ello, 2 veces fue internada en el hospital de Cracovia por varios meses. Extenuada físicamente por completo, fue plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios. Falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938 a los 33 años, de los que 13 fueron en el convento. Su cuerpo fue sepultado en la tumba común en el cementerio de la comunidad en Cracovia. A esta sencilla monja, sin grandes estudios, pero valiosa y abandonada totalmente en Dios, el Señor Jesús le confió una gran misión, el mensaje de la misericordia dirigido a todo el mundo. Le dijo: te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo en esta y en la vida futura, para que le des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. Jesús en un momento le dijo: escribe esto. Antes de venir como juez justo, vengo como Rey de la misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavados las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En otro momento, un viernes, después de la Santa Comunión, fui trasladada, dice Sor Faustina, en espíritu delante del trono de Dios. Delante de Dios vi las potencias celestiales que adoran a Dios sin cesar. Más allá del trono vi una claridad inaccesible a las criaturas.
Allí entra solamente el Verbo encarnado como intercesor. Cuando Jesús entró en esa claridad, oí estas palabras: escribe enseguida lo que vas a oír. Soy el Señor en mi esencia, y no conozco mandatos ni necesidades. Si llamo a las criaturas a la vida, esto es el abismo de mi misericordia. En aquel mismo momento me vi en nuestra capilla como antes en mi reclinatorio. La Santa Misa terminó, ya tenía escritas esas palabras: oh Jesús mío, tú sabes lo que experimenta mi alma al recordar aquellos tormentos. Más de una vez me he extrañado de que los ángeles y los santos queden silenciosos cuando mi alma soporta semejante sufrimiento. Sin embargo, ellos nos aman muy especialmente en tales momentos. Más de una vez mi alma gritó hacia Dios, como un niño pequeño grita con todas sus fuerzas cuando la madre tapa su rostro y él no la puede reconocer. Oh Jesús mío, por estas pruebas de amor, sea gloria y honor a ti. Tu misericordia es grande e inconcebible. Oh Señor, todos tus proyectos respecto a mi alma están llenos de tu misericordia. Sor Faustina cuenta que el 13 de agosto de 1936, esa noche, me penetra la presencia de Dios. En un solo instante conozco la gran santidad de Dios. Oh, cómo me oprime esta grandeza de Dios, ya que al mismo tiempo conozco todo mi abismo y mi nulidad. Es un gran tormento porque al conocimiento sigue el amor. El alma se lanza con ímpetu hacia Dios y se encuentra de frente dos amores, el Creador y la criatura. Una gotita quiere medirse con el océano. En un primer momento, la gota quisiera encerrar en sí este océano ilimitado, pero en el mismo instante conoce que es una gotita y entonces queda vencida. Pasa todo a Dios como una gota al océano. Al instante, aquel momento es un tormento, pero tan dulce que el alma experimentándolo es feliz. Actualmente hago un examen de conciencia particular, unirme con Cristo misericordioso. Este ejercicio me da una fuerza misteriosa. Un corazón está siempre unido a aquel que desea y a las acciones reguladas por la misericordia que brota de su amor. Él es mi maestro. Le pregunto todo. Con él hablo de todo. De allí saco fuerza y luz. Allí aprendo todo. De allí me llenan las luces sobre el modo de comportarme con el prójimo. Desde el momento en que salí del noviciado, me encerré en el tabernáculo con Jesús, mi Maestro. Él mismo me atrajo a este fuego de amor vivo, alrededor del cual se concentra todo. Otro día, en el primer viernes de mes, después de la Santa Comunión, de repente vi a Jesús que me dijo: ahora sé que no me amas por las gracias ni por los dones, sino porque mi voluntad te es más querida que la vida. Por eso me uno a ti tan estrechamente como a ninguna otra criatura. En aquel momento Jesús desapareció. La presencia de Dios inundó mi alma. Sé que estoy bajo la mirada de este soberano. Me sumerjo totalmente en el gozo que emana de Dios. El día entero viví sumergida en Dios, sin ningún intervalo. Por la noche entré en una especie de desmayo, en una extraña forma de agonía. Mi amor deseaba ser igual al amor de aquel soberano. Estaba atraída hacia él tan violentamente que, sin una gracia especial de Dios, era imposible soportar
en esta vida tanta inmensidad de la gracia. Pero veo claramente que Jesús mismo me sostiene y me fortifica y me hace capaz de relacionarme con Él. En esto el alma es activa de modo singular. Con motivo de celebrarse la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, el Papa Francisco da a los jóvenes un verdadero programa de vida para quien quiere seguir a Cristo y darle un sentido a sus vidas. Esta bella oración es de Santa Faustina y dice así: Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Jesús, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, oh Jesús, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras. Ayúdame, oh Jesús, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Ayúdame, oh Jesús, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. El proyecto de vida que el Papa propone es sin duda exigente y difícil, pero certero y auténtico. Para quien desea experimentar el amor de Dios y alcanzar la felicidad de ser instrumentos de su misericordia en el tiempo en que nos toca vivir. En el próximo encuentro seguiremos profundizando la gran misión que Jesús le pide a Sor Faustina. Y nosotros pedimos al Señor que no nos desampare, que nos proteja, que nos aumente nuestra fe y que salve nuestras almas. Los espero, no me fallen, los quiero mucho, los quiero de todo corazón. Hasta la próxima, gracias.